Perena. Bueno, hoy vamos a hablar de nuevas opciones que tenemos tanto en el screening como en el seguimiento de pacientes con trastorno por déficit de atención. Son herramientas que la verdad ahorita como lo van a ver y después en la plática siguiente se juntan un poquito, porque resulta que esta herramienta nos ha servido mucho a nosotros para poder realizar algunos protocolos. De repente, y ustedes lo saben como papás, cuando van a la consulta de neurología y precisamente van a la atención de trastorno por déficit, de repente el neurólogo revisa al niño, lo diagnostica con trastorno por déficit de atención y le dice a ustedes qué es lo que hay que hacer, ¿no? A lo mejor algún medicamento, a lo mejor algún tipo de terapia, a lo mejor algún tipo de evaluación neuropsicológica, pero la realidad es que de repente los papás dicen, bueno, esto es suficiente, con esto tenemos el diagnóstico, va a requerir de algún electroencefalograma, alguna resonancia magnética, algo más que nos pudiera ayudar en el diagnóstico de déficit de atención. Y la realidad es que la respuesta pues sería no, porque es una condición neurobiológica, como ustedes seguramente lo han escuchado, tiene que ver con algunos neurotransmisores, etcétera, y que la resonancia magnética pues no nos da mucha información porque no valora neurotransmisores, valora situaciones estructurales. El electroencefalograma lo utilizamos más para otro tipo de situaciones como sería epilepsia, y la realidad es que aunque nos podría proporcionar ciertos elementos, no serían lo suficientemente objetivos como para asegurar un diagnóstico. Entonces ese tipo de herramientas se han constituido con el fin de que podamos tener otras opciones. Obviamente, lo más importante sigue siendo la evaluación clínica del neurólogo, del neuropsicólogo, del paidopsiquiatra cuando ustedes llevan al niño a consulta, y ese es el gol estándar, ¿no? La valoración de su médico siempre va a ser la parte más importante. Pero bueno, existen esas opciones que nos están abriendo nuevos elementos. Bueno, sabemos que existen diversas causas para dificultades atencionales, como ustedes pueden ver y lo que vamos a platicar, que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero ustedes ya han estado aquí a lo largo del congreso con diferentes pláticas, ¿no? Y se han dado cuenta cómo puede haber deficiencias nutricionales que alteren la atención, puede haber alergias, ¿no? Y en una muy buena plática del doctor hablando sobre alergias y de todo lo que podría conllevar un paciente que no tuviera un buen control sobre esos procesos, y también podría influir en la atención, ya que son pacientes que de repente las mismas alergias les hacen enfermarse de forma recurrente, también faltan mucho a clases y eso también podría generar algunos problemas atencionales, etcétera. Depresión y ansiedad, no solamente causando problemas atencionales, sino como factores de comorbilidad en trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno del espectro autista, problemas emocionales, otros como epilepsia, por ejemplo, que definitivamente hemos visto cómo podría tener como asociación trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o algunos problemas específicos en los procesos ejecutivos de atención, problemas genéticos, problemas de sueño, y así podemos hablar de una lista muy muy grande de algunas situaciones que pudieran influir sobre la atención de nuestros pequeños. Ok, miren, son imágenes que nos gusta mucho utilizar. Es un estudio de Vance en 2007, donde él hizo unas comparaciones a través de estudios funcionales, donde comparó niños controles, es decir, niños que no tuvieran trastorno por déficit de atención, con niños que tenían trastorno por déficit de atención. Lo que les pidieron que hicieran es una tarea de prácticamente rotación mental. Esto es, colocaban algunas frases y después cambiaban otra vez el orden de las letras con el fin de que los niños pudieran mantener la atención, y entonces es donde se dieron cuenta que cuando les pedían que hicieran la tarea, los pacientes controles podemos ver cómo activaban gran parte de la corteza cerebral, incluyendo la parte orbitofrontal, que es una parte que se ha estudiado por mucho tiempo en pacientes con trastorno por déficit de atención, y se empezaron a dar cuenta cómo los pacientes con TDA probablemente tenían una activación mucho más pobre, por decirlo de alguna manera, y la ausencia de activación en las regiones orbitofrontales. Pero también se dieron cuenta de la implicancia que tenía más o menos a nivel de algo que nosotros conocemos como núcleos de la base, que es esta región central del cerebro, y que posteriormente en las teorías neurobiológicas del trastorno por déficit de atención sabemos que tiene una implicancia clínica bastante significativa. Y no solo eso, con el paso de los años también se han generado nuevas teorías acerca de, por ejemplo, en estos estudios que son mucho más específicos, donde se ha determinado la volumetría. Eso es un estudio que hacemos en resonancia magnética, y posteriormente lo metemos en un software que nos permite precisamente medir el volumen. El volumen es el tamaño del tejido cerebral.
Entonces, ¿qué es lo que se hizo aquí? Bueno, pacientes con trastorno por déficit de atención, si se dan cuenta, se intentaron medir diferentes volúmenes en diferentes áreas cerebrales y determinar el retraso que había en comparación con niños que no tenían trastorno por déficit de atención. Y lo que sorprendió muchísimo en este estudio de 2012 es cómo existen áreas que pueden tener un desfase, pues ahí más o menos leve de un año, pero áreas que podrían estar mucho más severamente afectadas, como las regiones temporales principalmente, que se dan cuenta, por ejemplo, en esta imagen que estoy señalando, es justamente la región temporal, y podemos ver cómo se pinta en verde, más o menos estaría en esta región, y si gustan, bueno, pues si le calculamos por ahí, estaría entre los 5 o 6 años de desfase, ¿no? Con las regiones temporales se lleva procesos muy importantes de memoria, y por ahí podrán recordar cuando en la consulta de neurología o de neuropsicología de repente les dicen la memoria de trabajo, ¿no? Entonces son áreas muy importantes y que están implicadas en la neurobiología del trastorno por déficit de atención. Nosotros nos normamos, por decirlo de alguna manera, junto con los psiquiatras en esto que es el catálogo de enfermedades neuropsiquiátricas. Puede haber muchas opiniones respecto al catálogo, pero la realidad es que es lo más usado y eso es lo que nosotros también, de lo que tomamos partida, pues, para poder brindar los diagnósticos. Este nos dice que pueden existir diversas presentaciones en el trastorno por déficit de atención. Uno, que podría ser el inatento, esos pacientes que les cuesta mucho trabajo concentrarse, tienen periodos muy cortos de atención y de repente se aburren muy rápido cuando las tareas son muy prolongadas. Otra presentación que puede ser el hiperactivo e impulsivo, unos pacientes que prácticamente tienen que estar haciendo muchas cosas y no, les cuesta mucho trabajo quedarse sentados, y de repente incluso el DSM-5 dice como si tuviera un motor y no se lo pudiéramos apagar. Y la impulsividad, que interrumpen cuando habla, se meten en conversaciones ajenas, y últimamente en estudios que estamos realizando en el hospital, determinada la impulsividad también en pacientes que de repente les da por comer mucho. Se terminaron de comer y al poco ratito otra vez tienen hambre, y de repente cuando pasa eso, comen demasiado. Entonces hemos asociado ya algunos problemas de obesidad junto con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y obviamente las presentaciones combinadas, es decir, el paciente que pudiera tener manifestaciones de impulsividad, de hiperactividad y que también es inatento. Y entonces eso nos da varias posibilidades de diagnóstico. Esta diapositiva y en la plática que pude dar en la mañana con pediatras nos gusta muchísimo. Es un artículo del doctor Faraone donde nos habla de las comorbilidades de los pacientes con trastorno por déficit de atención a lo largo de la vida y cómo estamos equivocados si pensamos que el trastorno por déficit de atención es de un ratito. El trastorno por déficit de atención es precisamente una condición que hay que atender a lo largo de la vida, porque si se dan cuenta pueden existir diversas comorbilidades, desde los pacientes más pequeños, los pacientes adolescentes o los pacientes adultos. Pero miren, por ejemplo, o sea, los pacientes, hay situaciones que no cambian a lo largo de la vida, por ejemplo, los accidentes, las lesiones, los accidentes de tráfico, etcétera, pueden mantenerse a lo largo de la vida, pero por ejemplo, ya en la etapa adolescente, embarazos no planeados, ideación suicida o bien suicidios consumados. Otro, por ejemplo, mortalidad prematura para los pacientes más grandes. Hay estudios que se han realizado en Reino Unido, donde se ha comparado la evolución que han tenido pacientes con trastorno por déficit de atención que han sido tratados y otros que no han sido tratados, y se ha relacionado un incremento en el número de accidentes automovilísticos en pacientes que no han sido tratados y que tienen trastorno por déficit de atención, etcétera. Vemos cómo existen comorbilidades que pueden prácticamente influir en la calidad de vida de nuestros pacientes con trastorno por déficit de atención a lo largo de la vida. Otros estudios un poquito más recientes, 2016, cuando Brown determina, bueno, qué es lo que pasa realmente si seguimos un paciente con trastorno por déficit de atención y pacientes que no tengan trastorno por déficit de atención. Y lo que que observó es, vean cómo influyen los años educativos. Esto es algo que ahora, recientemente, van a estar escuchando de forma frecuente, porque es donde la mayoría de los estudios están enfocando, y es ver que realmente el trastorno por déficit de atención tenga dificultades o esté originando dificultades en los pacientes durante los años escolares. Y lo que logramos ver es un desfase. Miren, los pacientes que no tienen trastorno por déficit de atención, más o menos años de educación, perdón, con trastorno por déficit de atención en años educativos, 13.66, comparado con los pacientes que no tienen trastorno por déficit de atención, más o menos la distancia va de 2 a 3 años en diferencia de años educativos que ellos pudieran tener de desfase. Veamos el otro de los conceptos, por ejemplo, que es la atención de tiempo completo en la universidad. Vemos los pacientes con trastorno por déficit de atención en un 16% y los que no tienen déficit de atención
32%. Veamos también en los procesos prácticamente de lo que sería el promedio por año, cómo los pacientes con trastorno por déficit de atención tienen menor promedio que los pacientes que no tienen trastorno por déficit de atención. Y aún más también podemos ver más o menos los ingresos, cómo también se podrían ver alterados posteriormente a la escuela. Vemos los pacientes con trastorno por déficit de atención con una menor cantidad de ingresos y los que no tienen trastorno por déficit de atención con una mayor cantidad de ingresos. Y de alguna manera son estudios que son mucho más funcionales y que se pegan un poquito más a lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver en la vida cotidiana. Ahora bien, como yo les comentaba, el diagnóstico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad sigue siendo un diagnóstico clínico. Es un diagnóstico que hacemos con lo que ustedes como papás nos proporcionan de información, pero también con lo que las maestras nos dicen. De repente nosotros decimos y suena bien trillado, pero la verdad es que muchos de nuestros pacientes ya están diagnosticados por las maestras o por la abuelita o por los papás. Y cuando llegan con nosotros al consultorio realmente nada más es integrar toda esta sintomatología para poder decir, sí, efectivamente estamos teniendo problemas atencionales o de hiperactividad o de impulsividad, etc. Entonces, a la par de estas valoraciones clínicas que nosotros realizamos, existen estas posibilidades de diagnóstico que también podemos tener al alcance. Y se dan cuenta, son herramientas que no son nada recientes. Miren, la primera desarrollada, que se llama pruebas de rendimiento continuo, fue a principios de los años 60. Ahora tenemos herramientas ya de medición computarizada, lo cual hace mucho más práctico este tipo de evaluaciones, pero son tareas muy sencillas, son tareas que se llaman go no go. Eso que significa es darle clic a un estímulo target que vamos a ver más adelante, y obviamente cada vez que le dé clic al estímulo target y sea correcto, pues está mucho mejor. Pero ahora estas nuevas herramientas lo que proporcionan es no solamente darle clic al estímulo target, sino te voy a distraer mientras estamos en la tarea para ver realmente si estos factores de distracción están influyendo en tu atención. Entonces, vemos que sirve como una herramienta objetiva de apoyo en el procedimiento de diagnóstico de trastorno por déficit de atención, sirve para la evaluación del tratamiento farmacológico, es decir, podemos evaluar la eficacia del medicamento y también si la dosis del medicamento que estamos utilizando es una dosis adecuada para el niño. Miren, estos son algunos ejemplos de las pruebas que han existido desde hace mucho tiempo y cómo han ido evolucionando también al paso de los años. Entonces, la primera que tenemos, donde está prendiendo el cuadrito, es una prueba que se llamaba TOBA. Entonces, lo único que hacía es, está prendiendo el cuadrito, si se dan cuenta, está prendiendo un cuadrito blanco y en la parte de abajo un cuadrito negro. Y cada que el cuadrito se iba para la parte de arriba, el paciente tenía que dar un clic, ¿sí? En una botonera o en el teclado de la computadora. Esas eran las primeras pruebas CPT que se hicieron. Posteriormente ya pasamos al con el CPT-3, donde tenían otros estímulos. A determinada letra después de una X tenía que dar clic el paciente, y mientras no apareciera eso, el paciente no tendría que pulsar ningún botón. Y posteriormente llegó MOX. Entonces vamos a tener un estímulo target o un estímulo diana, que nosotros le decimos, donde el paciente entonces cada vez que vea ese estímulo tendría que dar un clic. Ahí vemos los detectores visuales, por ejemplo, y elementos que no sean target. Vamos a verlo más adelante. Miren, nosotros empezamos a utilizar esta herramienta aproximadamente hace un poco más de un año. Ahorita tenemos evaluados más o menos 400 pacientes con MOXO, y la realidad es que lo que yo le comentaba a los pediatras es que cuando haces trabajo sobre trastorno por déficit de atención resulta muy difícil evaluar los resultados, porque a final de cuentas tenemos elementos que son muy cualitativos, es decir, nosotros tenemos que basarnos mucho en lo que nos digan los papás, por ejemplo, o en si mejoró el promedio en la escuela, en la percepción que tienen los maestros también de la atención que está poniendo el niño. Y entonces llevar eso a números se vuelve un poquito complicado. MOXO nos permite hacer eso, y ahorita lo vamos a ir viendo, pero sí nos permite no dar una calificación, pero sí darnos cuenta a través de un Z-score que nosotros le decimos qué tantos grados de normalización podemos tener en un paciente con trastorno por déficit de atención antes del tratamiento, después del tratamiento, y entonces esto se vuelve una herramienta de seguimiento, lo cual nos ha servido a nosotros para poder ir desarrollando diferentes protocolos y entonces darnos cuenta de manera más tangible si el paciente puede ir mejorando o no. Bueno, estas son algunas de las cuestiones por qué decidimos nosotros
darle oportunidad a este tipo de software. Y la realidad es que tiene un fuerte marco científico, ahorita lo vamos a ver, está soportado con diferentes artículos que incluso ya han evaluado la sensibilidad y especificidad de este tipo de pruebas. Es un sistema único de distractores basado en los síntomas del TDA, DSM-5 también lo vamos a ver, pero de lo que se trata es diagnosticar pacientes que pudieran tener un predominio de inatención, un predominio de impulsividad, o bien los pacientes que pudieran tener diferentes manifestaciones y ser combinados. Ahorita lo vamos a ver en algunos de los estudios. Es una herramienta de evaluación objetiva con comparación a normas internacionales actualizadas por edad y sexo, es decir, existe un MOXO que podemos aplicar para niños prácticamente en edad escolar y existe un MOXO que podemos aplicar más para adolescentes y también para adultos, es decir, una herramienta que también nos sirve para determinar TDA del adulto. Contribuye a comunicar un mensaje claro al paciente y a papás y contribuye para una mejor comprensión sobre las habilidades atencionales del paciente. Proporciona una evaluación de la eficacia de la terapia con medicamentos, como lo comentábamos, lo cual nos permite llevar un seguimiento con esta herramienta durante nuestra consulta. Dura 14 minutos, lo cual hace demasiado práctico para nosotros, sobre todo por la cantidad de pacientes que llegamos a atender en la consulta de neurología y también para la parte de protocolos. Como les decía, hay un elemento target, es decir, cada vez que el niño ve esta carita, tendría que darle clic a la barra espaciadora de su computadora. También habrá otros elementos no target que cuando los vea, pues evidentemente no tendrá que pulsar. Pero acompañando a esto va a tener algunos elementos distractores como los que pueden observar ustedes aquí, y entonces cuando aparezca el target también van a aparecer los distractores, y lo que vamos a buscar es ver si se distrae mal con estos distractores, si se distrae con distractores visuales o bien si lo hace con distractores auditivos. ¿Por qué? Porque en la prueba el niño va a tener unos audífonos donde van a estar viniendo diferentes procesos distractores auditivos, y entonces va a estar saliendo el target, que es el estímulo diana que buscamos, y a través de la audición también lo vamos a estar distrayendo. Miren, estos son los estudios realizados por Beyer en 2016 para hablar justamente algo que se llama sensibilidad y especificidad. Esos son dos parámetros que buscamos en cualquier prueba diagnóstica en medicina. Entonces, obviamente, mientras más sensibles y específicos sean, pues es una prueba que se puede utilizar con mucha confianza. Aquí lo que se hizo fue valorar diferentes parámetros. De MOXO se valoraron los parámetros de atención, los parámetros de tiempo de respuesta, se combinaron atención y tiempo de respuesta. Después se valoraron los parámetros de hiperactividad, de impulsividad, y se combinaron, y así sucesivamente hasta conseguir todas las mezclas o combinaciones posibles como lo marca el DSM-5. Se obtuvo al final una sensibilidad del 90% prácticamente, el 89.8%, y una especificidad del 86%, lo cual la hace una prueba bastante efectiva. Cuatro índices de atención de MOXO. ¿Qué es lo que busca evaluar? Principalmente la atención, como lo ven ahí, la capacidad de responder correctamente y permanecer enfocado durante la prueba. De repente tenemos chiquitos que empiezan a hacer la prueba y empiezan muy bien, de repente empiezan a distraerse y dejan de contestar, entonces la prueba sí te dice, ¿sabes qué? Este chaparrito se está saliendo de foco, es decir, no está contestando nada, ni está apretando ningún botón, ni correctamente, ni equivocadamente. Entonces, de alguna manera lo que busca es evaluar estos procesos atencionales. También evaluar el tiempo de respuesta, que es la capacidad de responder de forma rápida y precisa. La impulsividad, como lo comentábamos, que es la tendencia a responder apresuradamente antes de evaluar la situación, y la hiperreactividad, que es una dificultad en la regulación de las respuestas motoras. Este es uno de los reportes que genera MOXO, así tal cual nos genera el reporte posterior a haber realizado la prueba, y como pueden ver nos marca lo que se llama Z-score, y es muy sencillo, lo que se acerque más al cero es lo más normal posible. Si está en cero, está normal, mientras más se aleje del cero es más anormal, y eso se va viendo como por un semáforo de colores. Si está en el rojo, la realidad es que se encuentra totalmente anormal, si está en el amarillo se encuentra fuera de la norma, y así sucesivamente. Podemos observar en este ejemplo, este paciente, por ejemplo, en las condiciones atencionales, cómo se sale de la norma y se mantiene en amarillo, y el resto se encuentra en rojo. MOXO también nos genera entonces un grado de severidad que puede ir desde el 0 hasta el número 4, siendo el 4 el mayor grado de severidad. Es decir, te puedo decir, pues sí está impulsivo, pero pues podrá estar en un grado 2, es decir, pues más o menos.
pero te puede decir también está impulsivo en un grado 4, es decir, la severidad es demasiada y tendremos que prender los focos sobre esos parámetros. Por ejemplo, este es un caso prueba para evaluar la eficacia de medicamentos. Tenemos un paciente que era el de la diapositiva anterior, donde podemos ver cómo tenía alteración en diferentes parámetros, principalmente tiempo de respuesta, impulsividad, hiperactividad, pero también la atención se encontraba fuera de norma. Iniciamos Ritalin 10 miligramos, mejoran los procesos atencionales, lo lleva prácticamente a cero. Posteriormente presenta mejoría, aunque no hasta cero, ¿no? Que es lo que buscaríamos, pero sí empezamos a percibir mejoría en los parámetros de tiempo de respuesta, impulsividad e hiperactividad con el inicio de Ritalin de 10 miligramos, lo cual para nosotros es orientativo de que probablemente el tratamiento haya sido el adecuado y lo único que falte tal vez, dependiendo del peso del niño, es hacer ajuste de dosis o bien alguna intervención neuropsicológica en el caso de que identifiquemos alguna comorbilidad. Posteriormente también nos ha pasado esto, ¿no? O sea, de repente tenemos la valoración inicial donde podemos ver que tiene importantes complicaciones en los tiempos de respuesta que lo ponen en un grado de severidad 3, pero la atención y la impulsividad, se dan cuenta, pues tampoco está tan mal el niño, ¿no?